Alabado sea su nombre, que Dios de los cielos sea bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Muchas bendiciones para ese pueblo de Dios, para todos esos hermanos que se encuentran en medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y en este día vamos a ver algo muy importante, mi hermano, como estábamos viendo, prosiguiendo pues en los estoicos y los epicúreos, ¿no? Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, hermano. Recordemos que nos quedamos ahí, ¿no? ¿Recuerdo? Ya, hermano, entonces proseguimos el estudio aquí. Al hablar de estos sabios, se puede decir, ellos fueron sabios en su propia sabiduría, ¿no? Siempre los filósofos epicúreos y filósofos estoicos, dice en el capítulo 17 de los Hechos, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Le decían al apóstol Pablo, este palabrero. A lo que entramos con el dicho de este palabrero, de forma inmediata, se acogió a lo que decían pues los atenienses, amados hermanos. Entonces, entre, no, hermano, entre. Entonces, muchas bendiciones para todo eso. Como le decían mis hermanos, le decían que era un palabrero más, ¿me entiende? Que aquel palabrero, hermano, realmente adoraba al Dios verdadero, adoraba al Dios, amados hermanos, al Dios que netamente tiene que ver con toda la creación, pero sin embargo le decía netamente que era al Dios desconocido, hermano, porque acuérdense que los atenienses en el Areópago, recordamos de los Hechos capítulo 17, netamente, amados hermanos, en el capítulo 17 te habla del Areópago, en donde había, hermano, infinidades de dioses, de los atenienses, ¿me entiendes? Y en donde el apóstol Pablo tuvo la valentía de meterse, hermano. Es por eso que el apóstol Pablo es muy admirado, amados hermanos. Dice que de profesión, bueno, se dice que era, habla la primera carta de Timoteo, hermano, que perito arquitecto era, ¿me entiendes? Un hombre bien estudiado, hermano, pero con una valentía, hermano, bien fuerte, porque netamente era de la tribu de Benjamín este hombre, hermano. En el libro, en el Romanos 11 te habla aquello, 11, sí, por ahí creo que estamos. Es de la tribu de Benjamín, amados hermanos. Imagínense que, por ejemplo, que hoy en día comparado, hermano, lo que es el Israel de ahora, ¿no? Le digo nomás así, no me quiero salir del tema, hermano, que netamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá forman el Palestina de hoy, hermano. Eso vamos a tener una predicación muy hermosa, ¿no? Y lo que es Israel, nomás hay 10 tribus, hermano. Y eso yo lo voy a demostrar bíblicamente desde aquel tiempo de los reyes, de la primera carta de Reyes hasta ahora, hermano. De tanta lucha, tanta cosa, hermano, ahí demuestra cómo Israel todavía está medio ciego, discúlpeme. Y es por eso que habla 11:25, dice que cuando Dios saque la impiedad de aquel pueblo de Jacob, es decir, de Jacob, la impiedad de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, amados hermanos, lo demuestra. Y es decir que el apóstol Pablo era netamente, hermano, de la tribu de Benjamín, hermano. Aquellos hombres luchadores, aquellos hombres, hermano, que tenían mucho que ver, amados hermanos, por aquella lucha, porque tenía un espíritu muy luchador. Para que el apóstol Pablo tenga, oiga, discúlpenme, esas agallas, como decimos, hermano, de meterse al pueblo ateniense, en donde hay infinidades de dioses. En el Areópago, amados hermanos, imagínense, le decían: ¿y este palabrero qué quiere decir? Y ellos por curiosidad querían escucharlo, y en donde se dan cuenta, hermano, que netamente traduciéndole todo y reduciéndole, hermano, este capítulo 17 del libro de los Hechos, hermano, aquel hombre hizo sentir a aquellos hombres, hermano, hizo sentir, porque aquel Dios, dice, al Dios desconocido, que era como más o menos en donde tenía el dicho de él, al Dios desconocido, pero todos dioses tenían su cordero, yo qué sé, hermano, de diferentes formas, hermano. Pero al Dios desconocido no lo adoraban, imagínense. Y este palabrero que le decían al apóstol Pablo, a ese Dios que sí lo amaba, y ese Dios se dieron cuenta que el Espíritu Santo tiene un poder, hermano, que es ejercido, y fueron algunos y muchos transformados. Incluso el que, hermano, estaba a cargo de ese Areópago fue transformado por el mismo apóstol Pablo, hermano.
Imagínense, y es donde les explica, les voy a decir algo muy que se encuentra eminente aquí, en el 17:29 del libro de los Hechos, dice, siendo pues linaje de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad, hermanos, miren, les voy a enseñar algo muy útil para todos nosotros, que la divinidad, amados hermanos, que la divinidad, no dice Trinidad, ¿no? Ahorita no voy a ser crítico con eso, discúlpenme. Que la divinidad, hermano, dice, sea semejante, dice, a oro, a plata o piedra, escultura, arte e imaginación de hombres, hermano. 17:29 lo dice, ahí está hablando del libro de los Hechos, hermano. Entonces, con eso les quiero decir, amados hermanos, disculpen, que manda muchos temas abajo, muchos hombres que manejan temas, amados hermanos, discúlpeme, que la plata y el oro de Dios, dice. Amén. No digo que no, pero hermano, esa es la parada para pedir el billete en estos tiempos, porque te ponen una metralleta y Dios es el dueño del oro y la plata y te van quitando billetes y medio de lisonjas, hermano, te van cogiendo a cargo. Discúlpeme que diga de esa manera. Pero eso es muy importante, amados hermanos. Yo sé que hay que diezmar, yo sé que hay que ofrendar, amén. No digo que no. El Espíritu Santo perfectamente sabe, hermano, cuándo la iglesia necesita y qué tú necesitas y cuándo lo necesitas. Es decir, Dios es el tiempo, es el dueño de los cronos y de los kairos, de los propósitos también, del crono, del tiempo, hermano. Eso tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos. Si Pablo puso en el Areópago aquel hombre, hermano, de espíritu de lucha, fariseo por tradición, porque era fariseo el hombre. Imagínense, el hombre transformado, amados hermanos, porque fue transformado en espíritu ese hombre, amados hermanos, bañado con aquel Espíritu Santo de Dios. Cuando le dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién tú eres? Tú eres Jesús. ¿Sí? Al quien tú persigues, dice. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia que se encuentra aquí en la tierra, amados hermanos. Al decir, es por eso que tenemos que tener bien importante, amados hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 5, desde versículo 7 al 9, que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo mismo. Pero en la tierra también, hermanos, dan tres testimonios. Tenemos que aterrizar muchas de las veces, porque muchas de las veces no sabemos, hermanos. Muchas veces nomás nosotros defendemos la temática, no, yo donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero netamente la temática de dónde viene, de dónde sale, a qué tú vas, cuál es el propósito. Que el agua, la sangre y el Espíritu Santo, el agua y la sangre que nacen, hermano, el fecundador de aquella iglesia santa que fue creada, hermano, del lencón que le dio el soldado romano a Jesús, hermano, en el pecho, recuerda, y en donde brotó agua y sangre, hermano. Esa es el agua es esto, es la sabiduría que Dios te da cuando Dios abre su boca y te habla. Y cuando viene la sangre es el sacrificio por el prójimo que tú tienes, amados hermanos. Y el Espíritu Santo que da testimonio, hermano, de aquel tiempo hasta ahora. Por favor, cuando Pedro estuvo en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo de Dios y hasta el día de hoy nos protege a todos los cristianos de todo el mundo. Eso tenemos que entender, hermano. Tenemos que tener así, discúlpeme, y como lo habla el libro de Romanos, como ancla en el corazón. Habla el libro de Hebreos como ancla. Por favor, tenemos que tener, son principios básicos y muchas de las veces no los tenemos, hermano. Disculpe que sea repetitivo, hermano. He preguntado a muchos hombres que andan predicando, perdone que le diga así. ¿Usted sabe cuáles son los que dan testimonio en la tierra? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuáles son los que dan testimonio en el cielo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué me va a contestar lo mismo, hermano? Si la primera carta de Juan lo dijo Juan, la primera carta de Juan, capítulo 7, versículos 8 y 9, que los tres que dan testimonio en la tierra es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Eso que tenemos que tener bien en cuenta, hermano. Y aquí lo que nos habla, dice que nosotros, hermano, la Santa Divinidad dice que no sea semejante, dice, a oro, plata o piedra preciosa, escultura o arte o imaginación de hombre, hermano. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, a los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, hermanos, en todo lugar, que se arrepientan, amados hermanos. Dice, por cuanto está establecido un día, el cual se juzgará al mundo con justicia. Dice, que aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos, hermano, habla de Jesús.
No se la hago más larga, hermano, porque está hablando de Jesús, de esa piedra angular, de por cual nosotros hemos sido salvos, aquel cordero inmolado que fue sacrificado, amados hermanos, en Monte Calvario, recuerda, y que una sola vez, escúcheme, una sola vez fue derramada la sangre, hermano. Es por eso que muchas las veces, oiga, Dios no derrama la sangre por cualquiera, muchas las veces, una sola vez. Es por eso que usted, hombre, que cambian, hermano, de la noche a la mañana, y todos se preguntan, y ese hombre, Dios mío, era asaltante y ahorita predica la palabra, hermano. Fue escogido siendo esclavo, hermano. Fue escogido siendo esclavo. Porque algunos somos escogidos siendo esclavos, otros son escogidos siendo libres, amados hermanos. Es porque Dios ha llamado con un propósito, mis amados hermanos. Pablo, ¿de dónde fue escogido? El que amenazaba a la iglesia, cerraba iglesias, mataba hermanos, asesinaba hermanos, quemaba hermanos y muchas cosas más. Me he enterado por canones bíblicos, hermanos, porque me gusta a mí investigar más a fondo de lo que está en la Biblia. Imagínense, así mismo, para avergonzar al sabio, lo habla la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Es clara la palabra, que de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de lo que la sociedad no quiere, hermano, Dios avergüenza al sabio, lo avergüenza, al científico, lo avergüenza. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es omnisciente, es dueño de toda ciencia del mundo, amados hermanos. Dios sabe cuándo escoger. Dios anda buscando a sus escogidos. Y ahora con respecto a esta COVID, esta situación, lo anda buscando hasta por las naciones, que todo tribu, nación y lengua, hermano, tiene que arrodillarse ante Él. Por la gloria de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos, hermano, que tener en cuenta, hermano, que Dios ha llegado a todas las naciones. Ya que esas naciones no quieren llegar a Él, Dios ha llegado. Porque Él sabe cómo llega en su situación perfecta. Porque Él es perfecto, hermano. Y Él seguirá llegando hasta que, hermano, todos aquellos hombres sepan que hay un Dios todopoderoso y que lo invisible hizo lo visible, porque lo que no se ve hizo lo que se ve, amados hermanos. Tengamos muy en cuenta que aquí sepamos aquella valentía, esa forma como lo habla el apóstol Pablo, hermano, en el capítulo 10 de la segunda carta de Corintios también, que él tiene que defender, hermano, así fervientemente la verdad, amados hermanos, en donde el apóstol Pablo también pide disculpas, hermano, por sus cartas que son muy fuertes. Capítulo 10 de la segunda carta de Corintios. Perdónenme, hermano, mis cartas son muy fuertes y duras. ¿Sí? Juan lo habla muchas veces. Los apóstoles también. Ellos doblegaron también. Son palabras fuertes. El evangelio es fuerte, hermano. Pero para el que lo recibe con amor, discúlpeme, ahí no hay quien resista, hermano, porque el amor es más fuerte, hermano, que la muerte, por si acaso le digo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, porque al hablar nosotros de aquellos hombres estoicos y epicúreos, que dicen los Hechos 17, hermano, el estoico tiene su propio yo, tiene su propia diferencia y dice: yo soy así, asado, y a mí nadie me pasa, siendo cristiano. Tengamos mucho cuidado con esos hombres y cristianos estoicos, se llama eso, que hacen de su coraje un Dios, que hacen de su vida, de su forma de ser un Dios. Eso es estoico. A mí me respeta que yo soy así. No, el hombre de Dios es flexible, hermano. El hombre de Dios es vulnerable en muchos sentidos, hermano. Lo que sí no somos es bruto, hermano, dice la palabra, manso como la paloma, humilde como Jesús, hermano, pero tenemos que tener astucia serpiente. Disculpe que le diga, pero es la verdad, hermano. Y a menos que si tú eres cristiano, eres llamado de Dios, hombre de Dios, tienes que tener los 7 espíritus de Dios. El espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de consejo y el espíritu de temor a Jehová, que es el espíritu que te da fuego, te quema como fuego, hermano, para que seas probado y recontra que te probado, hermano, y de esa manera te hace servicial, pero no bruto. Discúlpeme, discúlpeme. Y lo que llamamos epicúreo, hermano, es aquel hombre, aunque esté dentro de la casa de Dios, hermano, comete errores muy fuertes. Porque saben que perfectamente, hermano, nosotros, discúlpenme, el hombre de Dios no tiene que estar envanecido por los placeres del mundo.
Usted se casa con Dios, discúlpeme, se separa del mundo. Porque la Biblia dice, el que es amigo del mundo se constituye, dice, se constituye enemigo de Dios. Nosotros tenemos que romper todas esas cadenas, esos yugos, hermano, que nos atan a la carne, que nos atan a la vida cotidiana, a la vida normal, a la vida del mundo, porque el mundo es mundo, hermano, y lo que es la palabra de Dios y lo que es ser cristiano es otra cosa. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta todos estos puntos, hermano. Tenemos que dejar de ser tanto estoicos como epicúreos, como los atenienses, como los griegos, hermano. Que los griegos y los atenienses tienen muchos dioses, muchas formas de ser, lo cual lo hacen, hermano, lo hacen, aunque usted no lo crea, débil para Dios. Así que ya sabemos, el hombre de Dios tiene que ser manso, hermano, como la paloma, pero astuto como el que sabemos, hermano, y hasta más astuto. Discúlpenme, Dios te bendiga, Dios te guarda, alabado sea su nombre, Dios le bendiga.